Ok. Por mi mamá, escuché grupos como Timbiriche y EB7, artistas como Miguel Bosé y Ricky Martin, y también entendí que mi papá no nos dejó, sino que estaba cantando por el mundo y se llamaba Chayanne. Por otro lado, mi hermano me contagió el amor y fanatismo por artistas y bandas a los que empecé insultando y al final terminé siendo mucho más fan que ella. Porque seamos honestos, aunque no lo digamos, muchos quisimos tener el swag de Justin Bieber en algún momento. No lo mencioné, pero soy del norte. Entonces la banda, los corridos, los norteños y las rancheras van de cajón siempre acompañados con una buena carnita asada. Desde la primera vez que nos enamoramos y estábamos en el espacio sideral con Jesse y Joy, hasta que lloramos porque fuertes no somos, como dijo Intocable, y terminamos bailando por despecho todos pedos, porque a huevo nosotros ya perreábamos solos, como dijo Bad Bunny. En gusto se rompen géneros, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que la música siempre nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Nos ayuda a conectar con los demás, a crear memorias inolvidables y a expresarnos cuando no encontramos las palabras. Al final del día, la música es parte de nosotros, queramos o no. Porque así como está presente en los momentos difíciles, también lo está en los alegres y termina siendo parte importante de formar el quiénes somos hoy. Como dijo Nietzsche alguna vez, la vida sin música sería un error. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 40 unos 20. Y en el episodio de hoy voy a hablar justamente de la música, como lo quise transmitir en la introducción, pero no de pues la música que nos gusta como, bueno, sí, la música que nos gusta, pero no de géneros ni nada. O sea, va un poquito más de entender por qué nos gusta la música que nos gusta. Justamente me surgió esta duda porque con mi mejor amiga tengo muchos problemas, porque a mí en lo particular su música se me hace lo más desdable del mundo y ella también mi música nada. Entonces, pues surgió la duda, ¿no? De por qué a ella le gusta cierto tipo de música, a mí tal. Inclusive vino a mi cabeza, bueno, pensé que era un tema biológico, que resulta que no, que ahorita les cuento, pero que inclusive se vino a mi cabeza un video que se hizo muy famoso de We Are Your Friends, We Are Friends, no me acuerdo, pero es donde Zac Efron actúa de DJ, que explica todo el tema del ritmo cardíaco y los beats por minuto de las canciones y cómo van como, pues guiando tu cuerpo para que bailes, ¿no? Y todo ese show, dije, bueno, pues a lo mejor va un poquito por ahí, ¿no? Pero pues resulta que no. Entre otras cosas. O sea, yo en lo particular siempre me considero muy musical en el aspecto que todo el tiempo estoy escuchando música. O sea, es muy raro que no tenga audífonos. Este, entonces, lo que me pasa, por ejemplo, es que yo no tengo playlist. Yo solo como que le doy, soy muy de momento, ¿no? Entonces traigo como tres canciones populares y se escucho todo el día y solo le doy like a las canciones y eso es lo que escucho. O sea, como que escucho mi lista de me gusta. Entonces, algo muy curioso que me pasa es que cuando doy como una visita a toda mi lista y empiezo a bajar, me acuerdo, según mis me gusta en ese momento, me recuerda como lo que estaba viviendo o sintiendo en determinado tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, también me di la tarea como de investigar todo ese tema de la memoria musical, porque nos trae como ciertos recuerdos o porque nos hace sentir como de cierta manera cierto tipo de música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justo el tema va un poquito por ahí y pues vamos a empezar en por qué nos gusta la música que nos gusta. Como les mencioné, yo pensé que era un tema biológico, pero resulta que no. Que es un tema meramente cultural y em, se debe, o sea, mucho del por qué nos gusta cierto tipo de música, por qué nos gusta la música que nos gusta, es por la exposición que tenemos a cierto tipo de música, ¿no? Inclusive de eso se trata un poco el marketing en el tema musical, como que se encargan de estar exponiendo la música en muchos lados para que todo el tiempo estés escuchando y te llegue a gustar, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con Botella tras Botella. Yo en el particular soy muy fan de Nodal, pero esa canción no me gustaba. Pero llegó un punto que la escuchaba tanto que dije, bueno, pues la voy a escuchar y me terminó por gustar, ¿no? Y así, o sea, en su momento también pasó con Despacito, con Tusa y todas estas canciones que ponían en todos lados. Entonces, bueno, pues les digo, es meramente como la exposición constante que tenemos y se vuelve un tema cultural, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, pues que en ciertas regiones del país se escucha cierto tipo de música, como les mencioné, pues yo nací en el norte y entonces ahí es mucho la banda, ¿no? Y tiene que ver que pues todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo están como tocando ese tipo de música, ¿no? Este, y se vuelve como, pues no tradición, pero cultura de la región, en un supuesto que en algún punto dejen de escuchar banda y empiezan a poner, no sé, rap,
este, y se exponga como más a ese tipo de música. Entonces la región ya va a empezar a escuchar más rap, no solo banda. No sé si me expliqué por dónde quiero ir, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que es cultural, inclusive el hecho de que nosotros encontremos como cierto tipo de sonidos más placenteros o estéticos, se, o sea, se viene desde la antigua Grecia, como el estudio de la música que tenían. Digo, lo ponen muy teórico y ya es más teoría musical, no me metí tanto a eso. Pero bueno, lo que pasó en la antigua Grecia es que en su estudio de la música y qué sonidos les gustaba más, digo, al final era como un tema más armónico que se tocaba en esa época, pero era mucho la relación numérica de las ondas sonoras de cada acorde, ¿no? Entonces, si tenían cierto tipo de relación numérica, la verdad no recuerdo, le digo, es mucha teoría musical, no me metí tanto en eso. El caso es que de ahí derivan los acordes consonantes y los disonantes. Y los consonantes son los que tendemos a escuchar como más estéticos, ¿no? Al contrario de los disonantes. Pero, pues bueno, empezó en la antigua Grecia y se fue adquiriendo como esa idea alrededor, se fue expandiendo hasta que se hizo un tema ya como general en todo el mundo. Y muchos de los sonidos que nosotros encontramos placenteros pues, surgen desde de ese tiempo porque es lo que se ha escuchado siempre y se ha pues, catalogado, no sé si sea la palabra, pero como estético, ¿no? Y les digo, pues básicamente es eso, de por qué nos gusta la música que nos gusta. La verdad me decepcionó un poquito de la respuesta cuando lo investigué, pero ya se pone un poquito más interesante porque al final todo es dentro de, o sea, mucho de lo que pasa y por qué adquirimos ciertos gustos va de la memoria. Entonces, pasando al tema de la memoria musical, resulta que la memoria se divide en dos partes, que es la explícita y la implícita. La explícita es como los recuerdos conscientes que tenemos, ¿no? Digo, en lo que leí, dan como ejemplo cuando leemos un libro o cosas así, este, y este tipo de memoria está sujeta a los recuerdos. Entonces, si dejas como de exponerte constantemente a esos recuerdos, se puede llegar a olvidar. Por ejemplo, pueden ser los nombres, ¿no? Cuando recién conoces a alguien, si no lo dices como muchas veces o no estás con esta persona y lo mencionas varias veces, se te llega a olvidar, ¿no? Hasta la próxima vez que lo ves, como, oye, güey, ¿cómo te llamas? Y demás. Entonces va un poquito por ahí la memoria explícita. Y la implícita, pues justamente es todo lo contrario, o sea, son las memorias que generamos de manera inconsciente y esta es la que abarca como gran parte del registro de las memorias, ¿no? Y justamente la música trabaja en esta región. Nos ayuda y estimula como el registro de memorias. Pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos como música de fondo y demás, eso ayuda a que recordemos como ciertos momentos, ¿no? Seguramente les ha pasado que escuchan una canción de hace años y se acuerdan lo que les comentaba hace rato, ¿no? Como de qué estaban sintiendo en ese momento o les recuerda cuando estaban en primaria, que no sé, a mí me pasa por ejemplo con One Direction, que específicamente quinto, sexto de primaria fue cuando me tocó que estaba de moda, entonces escucho alguna canción y me lleva como a esos momentos, ¿no? Y pues bueno, va un poquito con lo que les platico de la memoria implícita. Entonces tú empiezas a generar estos recuerdos, la música trabaja ahí y ayuda a registrar más. Y lo que pasa también es que nosotros tendemos a encontrar como más, pues, no es placentero, pero nos tiende a gustar más lo que consideramos familiar, ¿no? Entonces justamente va a lo que les decía de la expresión constante y todo el tema de marketing, ¿no? Entonces la idea de que esté sonando en muchos lados cierta canción, este, básicamente es que tú generes una memoria en algún momento que te haga reconocer como esa canción familiar y le adquieras como el gusto, ¿no? Y así es como funciona. Y de hecho, explican un poquito, digo, esto es como, pues no sé si es dato interesante, pero que tendemos justamente a generar más memorias entre los 10 y 30 años. Sí, entre los 10 y 30 años, que se llama golpe de reminiscencia, esa etapa, porque lo que pasa es que empezamos como a experimentar justamente nuevas sensaciones, empezamos a hacer como nuevas cosas que generan como más placer. Y cuando lo conectas con música se vuelve como una memoria más fuerte, ¿no? Un poquito por ahí, entonces es conectar un sentimiento con la música y se genera como una memoria más fuerte, ¿no? Que se vuelve más complicado que olvides como ese tipo de memorias. Y eso por la parte de la memoria. Ah, bueno, les estaba diciendo lo de golpe reminiscencia. Entonces, es esta etapa
donde empieza a generar como muchas memorias porque estás experimentando nuevos sentimientos, o sea, practicar como nuevas cosas y conocer más. Inclusive explican que o sea, esta etapa de tiempo la tendemos a sentir como más lenta, ¿no? O sea, que pasa más lento a comparación de los 30 en adelante, que dejas ya, o sea, que ya viviste como o experimentaste lo que tenías que experimentar, o te dejas de exponer como a cosas nuevas. Entonces cuando dejas de hacer eso, sientes que todo pasa rápido porque ya es como más cotidiano. No sé si me explique, pero pues va un poquito por ahí. Y bueno, eso por la parte de la memoria. Y por eso es que la música nos trae como ciertos sentimientos o recuerdos. Y ahora nos pasamos a la música y los sentimientos. La música lo que hace es que cuando nosotros escuchamos música, se activan pues distintas regiones del cerebro y aumenta como la actividad neuronal, me parece, que es la palabra. Pero pues sí, es un pedo de neuronas. Entonces, lo que hace es que bueno, activa como ciertas áreas del cerebro que son las que se agregan ciertos neurotransmisores como la dopamina, que hace que nos sintamos felices, etcétera, 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 ¿no? Y aquí, lo dividen en dos. En lo que estuve investigando es la música estimulante y la sedante. O sea, la estimulante es la que nos pone de buenas, inclusive nos da como energía o nos sentimos como motivados. Y en esto entraría, por ejemplo, lo que es el pop, el rock, inclusive la salsa, todos los ritmos latinos. Y este tipo de música lo que hace es que genera dopamina y adrenalina. Entonces, por ejemplo, el rock por eso nos sirve cuando vamos al gimnasio. O el pop también explicaban, ¿no? Ese tipo de música nos ayuda porque con la adrenalina pues nos sentimos como más enérgicos y nos ayuda como a realizar eso. Por eso nos pone también de buenas como la salsa y ese tipo de cosas. Y está la música sedante, que pues es todo lo contrario. Ahí pues está la música clásica, el jazz y pues lo que podamos como, y ritmos como más lentos, ¿no? Lo que generan es oxitocina, que es la hormona del amor. Y lo que hace esta hormona es que nos hace, bueno, agudiza nuestros sentidos y nos sensibiliza como al sentimiento de dolor, inclusive, bueno, sentimiento de dolor o enamoramiento. Y, bueno, nos hace como más sensibles, por eso nos sentimos como, ¿cómo lo explico? Por eso podemos sentir que intensifica como ciertos sentimientos, ¿no? La música, cuando estamos dolidos o demás, la música ayuda, inclusive se considera como no sé si método sea la palabra, pero de catarsis, que ayuda justamente como a sanar ciertos dolores. Digo, a lo mejor sí hace que lloremos más, pero pues es como drenar todo, ¿no? Y bueno, y también esta música, la música sedante, ayuda como a la motivación para cuando se tiene que usar la imaginación, la creatividad, o sea, como que estimula esa parte del cerebro que ayuda como a agilizar la parte creativa. Y ahora, en esto mismo, me surgió la duda de, pues, ¿por qué identificamos como ciertas canciones tristes, ciertas felices y demás, ¿no? O sea, como que siento que lo tenemos bien definido. Entonces, pues resulta, pasa y acontece que es un tema de condicionamiento. No sé si han escuchado, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero es un experimento de unos perritos que les tocaban como siempre la campana cuando les iban a dar de comer. Entonces, y lo hicieron como por cierto determinado tiempo, ¿no? Tocaban la campana y les ponían comida en el plato. O sea, tocaban la campana y ponían comida en el plato. Entonces, lo que pasó es que ya después de cierto tiempo, pues los perros ya entendieron que cuando tocaban la campana tenían que comer. Cuando adquirieron como esa condición, o entendieron esa condición, tocaron la campana, este, pero no pusieron comida. Entonces lo que provocó es que los perros empezaran a salivar porque ya estaban acostumbrados a comer esa hora, ¿no? Y es un poquito lo mismo acá. Entonces lo que pasa es lo que les comentaba de la memoria implícita. Por ejemplo, cuando estamos tristes, tendemos pues, a escuchar música triste, ¿no? Que tiene como cierto tipo de acordes, cierto tipo de bajos, de ritmos y demás. Entonces conectamos como la memoria, bueno, el sentimiento de tristeza con la música, con el tipo de música en ese momento, entonces se hace como esta memoria, ¿no? Y lo que hace es que, pues, básicamente tu cerebro entiende y se condiciona que cuando escuches este tipo de música, pues te pones triste, por llamarlo de una manera, ¿no? Y pasa igual
con otro tipo de música. Por ejemplo, con el reggaetón, pues lo interpretamos y lo entendemos como baile, fiesta y demás, porque generamos más memorias, este, no sé, en la peda con el reggaetón. No sé si me explico un poquito como a dónde quiero ir con esto. Por ejemplo, ahí, lo que les explicaba de los neurotransmisores y demás, digo, ahí me surgió la duda y eso no lo investigué, pero, pues, ¿qué pasaría si cambiáramos como, pues, no sé, llamarle rutina? Pero, por ejemplo, cuando estemos tristes, empezamos a escuchar reggaetón. Si más adelante el escuchar reggaetón nos haga sentirnos tristes. Digo que obviamente se sobreponen memorias, ¿no? A lo mejor sí hay una canción de reggaetón que nos pone tristes, pero, pues en algún momento vamos a generar una memoria feliz, llamémosle, con esa canción, porque pues normalmente ahí vamos al tema cultural, porque es lo que se escucha cuando salimos y cuando estamos con más gente y demás. Entonces, pues básicamente por eso es que ciertas canciones nos hacen sentir de cierta manera. Entonces, bueno, para resumir un poquito y aclarar un poquito como todo lo expliqué, si es que los hice bolas, pues básicamente la música que nos gusta porque estamos constantemente expuestos a ese tipo de música y es un tema cultural, ¿no? Lo que les decía, como de ciertas regiones que se escucha más tipo de música, entonces es más normal que a esa región le guste más ese tipo de música porque es lo que se escucha constantemente, ¿no? El tema de la memoria musical, pues pasa que la música se registra en la memoria implícita, que es donde se acumula la mayor parte de nuestras memorias y por eso es que nos ayudan como a recordar ciertos momentos o cuando estamos escuchando una canción nos sentimos de una manera que nos sentimos en algún momento de nuestra vida cuando estamos escuchando esta canción. Y bueno, el tema de los neurotransmisores que genera dopamina, esto no lo mencionó, pero inclusive se puede, como, o sea, la manera en cómo nos hace sentir y los neurotransmisores que genera se compara como o sea, algo similar a cuando usamos drogas o tenemos sexo, ¿no? Bueno, eso. Y el por qué no, o sea, por qué cierto tipo de música nos hace sentir felices o tristes, es lo mismo. O sea, porque empezamos a generar recuerdos, bueno, perdón, memorias con cierto tipo de música y juntamos sentimiento con tipo de música, ¿no? Entonces, si estoy triste y estoy escuchando esta canción, entiendo que este tipo de música es triste, ¿vale? Y pues básicamente sería eso. Espero les haya gustado, les haya hecho interesante. La verdad es que estoy tratando como de indagar un poquito más investigación. O sea, en mi investigación yo entenderlo más para poder explicarlo mejor y no hacerme tanto bola. Y por consiguiente que lo entiendan mejor ustedes, ¿no? Más fácil. Pero bueno, espero les haya gustado. Ya saben, si les interesa que hable como de algún tema, alguna duda que les surja, coméntenlo y yo me doy la tarea de investigarlo, lo platicamos, si no les pareció algo o, em, o no están de acuerdo con algo, siempre estoy abierto como al debate, justamente para escuchar diferentes puntos de vista y lo que siempre les digo también, o sea, al final esto es investigación de, de dudas que a mí me surgen y las explico como yo las entendí. La idea es pues que si les interesa también que lo puedan investigar ustedes para que se armen como criterio propio del mismo tema, ¿no? Entonces, pues bueno, ayúdenme compartiéndolo, dándole me gusta y nos vemos en el próximo episodio.